Señoras y señores, en las mañanas de Uno de Radio 1, la precandidata presidencial y senadora por el Pacto Histórico. Espero estar en lo correcto. Sí, la coalición. María José Pizarro. Senadora, buenos días, ¿cómo está? No, pues muy feliz de estar aquí en Radio 1. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y a ustedes. Qué alegría estar. Creo que es mi primera vez en Radio 1, Sí. Así que feliz. ¿Cómo le dicen Majo? ¿Le dicen María José? No. Majo? ¿Cómo De te podemos decir? todo. Me dicen Mayo en la costa, me dicen Majo, me dicen María, los antioqueños, María, la familia, ¿Dónde nació María José Pizarro? en Bogotá. En la clínica David Restrepo, que no existe y se está cayendo por aquí en la 63 al lado de Bomberos, que era una clínica de maternidad maravillosa. Hace muchos años la cerraron. Ahí nació también mi hija. La cerraron. ¿Cree que hay crisis en el sistema de salud? Pues no concretamente con esta clínica, porque cerró hace muchísimos años. No concretamente con esta Creo que clínica. venimos en una crisis de muchos años del sistema de salud. Creo que pudimos haberle puesto atención a todas las alertas que se venían presentando. Esto es como cuando el IDEAM y distintas agencias van presentando alertas, no se escuchan y finalmente sucede la tragedia. Pues bueno, creo que distintos gobiernos desatendieron el sistema de salud, lo desfalcaron. Y hoy quienes pagamos el precio somos los colombianos y las colombianas. ¿Pero han empeorado con Gustavo Petro el sistema de salud? Pues yo la verdad, las filas, o por lo menos desde cuando yo estaba en el Congreso y hacíamos los debates de control político, y visitábamos los centros de salud en los territorios, no sé, yo vi el centro de salud de Nuquí caído, vi los centros de salud de todo el Pacífico colombiano, distintas regiones del país cerrando, las clínicas en crisis, las largas filas, el no abastecimiento de medicamentos. Pues yo creo que esto es algo que ya se venía presentando, que por supuesto ahora pues se le ha dado y se le ha prestado mucha más atención. Pues yo creo que es un buen síntoma, incluso democrático. Por fin estamos hablando de los problemas de los colombianos, estamos hablando de los problemas de salud, de empleo, de transporte, de presencia estatal en los territorios. Pues yo creo que estamos hablando de eso y yo creo que es importante que la sociedad dé esos debates, porque en últimas son pues los problemas cotidianos de la gente, si recibe un buen salario, si lo que recibe le sirve para vivir, para coger el bus, para alimentarse, si los jóvenes pueden estudiar o no. Estamos hablando de eso y yo creo que eso es un paso, casi que diría yo un salto cuántico, porque antes no se hablaba de eso en el país, ¿no? La discusión social no siempre estaba allí, lo hablaba la gente en las calles, Claro. pero que esté en los medios, maravilloso. Pero es que ahorita se está bien. pero doctora María José, ahorita se está hablando más porque se está viendo la crisis más exacerbada. La gente decía o dice que antes por lo menos les daban acetaminofén, pero ya ni siquiera eso. La gente está yendo a los dispensarios y no encuentran, pero es nada de medicamentos. Pues bueno, yo creo que aquí hay un trabajo inmenso que tiene que hacer la superintendencia, si existe o no existe realmente un acaparamiento de medicamentos, pero además algo que sí tenemos que empezar a pensar y que además fue foco de la discusión durante la pandemia. Ustedes recordarán el no haber tenido la posibilidad de producir nosotros nuestros propios medicamentos. Colombia en algún momento alcanzó a producir medicamentos. Colombia debe hoy producir medicamentos esenciales. Es más, se estaba construyendo, toca ver en qué está, si avanzó o no avanzó, pero se estaba construyendo una planta de producción de vacunas aquí en la Sabana de Bogotá con Sinovac y finalmente pues yo no he vuelto a oír hablar de esto. Necesitamos plantas de producción de vacunas en este país. Necesitamos reindustrializar la producción de medicamentos y sobre todo de medicamentos esenciales para que estén a más bajo costo y más accesibles para la gente. Yo creo que eso es fundamental para darle un nuevo aliento al sistema de salud y que la gente pueda acceder a través de la medicina preventiva a medicamentos que son esenciales y que el sistema de salud no se centre en solamente las enfermedades que podrían haber sido tratadas de manera efectiva si se hubiese hecho a tiempo. Así que sí creo en una reforma de salud. Por supuesto, no hay que desconocer los errores, pero sí toca ver cómo podemos avanzar hacia adelante. ¿Qué errores del presidente Gustavo Petro usted no cometería como presidente de la República? Ya empezó, pues. No, hay que preguntarle porque la gente necesita, Sí, pero señor la gente quiere Presi, saber. la gente necesita, si quiere votar por ella, pues Claro. saber si ella va a repetir los errores o si ella reconoce los errores, porque sé que muchos candidatos no reconocen errores del actual presidente. Vamos a ver si la doctora María José reconoce errores en este gobierno.
Pues bueno, yo en la pasada convención del Pacto Histórico anuncié que iba a salir una vez más a recorrer este país para escuchar, para que la gente también nos diga qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal y qué debemos mejorar y qué debemos corregir. De entrada, pues por supuesto creo que un equipo sólido, comprometido con el programa es fundamental. Yo creo que tantos cambios pues no permiten inclusive que se puedan ejecutar de manera Entonces, más diligente. Primer error, muchos cambios en el gabinete. Yo no hablo de errores, creo que son cosas por mejorar. Por eso dijo, lo que debemos corregir en adelante. Por supuesto que uno puede decir errores, ¿no? Yo creo que debemos mejorar. Es la primera vez que el progresismo, la izquierda, gobernaba en toda la historia de este país. Hemos aprendido, ya no somos la misma izquierda de antes, pero eso, por supuesto. Lo segundo, hay que ser muy... Como somos las mujeres, ¿no? Las mujeres resolvemos todos los días los problemas. Los resolvemos en la casa, cuidamos las finanzas, resolvemos los problemas cotidianos, cuidamos el hogar, la familia. Colombia necesita ser cuidada. Cuidado en todos los sentidos de la palabra. Cuidada en su seguridad, cuidada y hay que ponerle... De entrada, yo soy mujer, ¿no? Pero se me está yendo por las ramitas. No. Que el Tú me gobierno- decías que puede ser distinto. Sí. Más bien, soy mujer. Y eso ya de entrada hace que un gobierno femenino frente a un gobierno masculino sea distinto y pertenezco a una generación diferente. No hago parte de la izquierda a la que pertenecieron mis padres, hago parte de una nueva izquierda y por lo tanto nuestro estilo y nuestras formas también son diferentes. Pero hay que resolver los problemas del país y hay que escuchar mucho, dialogar seguramente más. Buenos días para todos. Buenos días, Buenos Presi. días, Presi. Saludar a mi bebé, María José ¿A- Pizarro. a quién? Ya respétela, deje la confiancita. ¿A su qué? Perdón. Mi segunda preferida en el pacto histórico. ¿Y cuál es la primera? Gustavo Bolívar. No creo. A propósito de este tema, yo sí quiero saber cuál es la pelea que tienen con Gustavo Bolívar, que se lanzan para un lado y para otro. Yo los quiero a los dos porque están peleando. ¿Está reventado el pacto histórico por dentro? Se ya que cercan las elecciones, quieren poder y pelean entre ellos mismos. Lo haces muy bien. No, pues la verdad estaría muy mal el pacto histórico si estuviera reventado por las discusiones de dos liderazgos al interior. Yo creo que el pacto es mucho más que nosotros y lo que espero es que sus liderazgos podamos contribuir a la unidad. Así que por mi parte siempre he dicho por encima de posiciones personales, pues está el proyecto político. Pero segundo, creo que en el momento en el que estamos, la grandeza de los dirigentes está en poner de lado tal vez las diferencias y avanzar hacia adelante. Y finalmente, pues en la política estamos para darle, y sobre todo en este proyecto, un triunfo al proyecto progresista. Entonces, no, la verdad, yo no peleo con él. Ustedes verán, sencillamente planteo mis diferencias, pero lo hago siempre de manera muy respetuosa y velando siempre porque este proyecto sea primero. Así que, no, tranquilo, Presi, que Tranquilo estoy. vamos ¿Cómo se ríe? avanzando. ¿Cómo se ríe? Yo sí le tengo otra pregunta. Oiga, pero déjeme preguntar a mí también, Presi. Una sola pregunta y ya termino aquí porque tengo que reunión con los panas a 3 guaritos. Tenemos que tomarnos hoy. Doctora María, ¿no le gusta que le digan doctora? No. le gusta. No, María José. María José. Majo. Le O voy a decir, Majo, María o... Majito de cariño te voy a decir. Listo. Fui amigo de tu papá. Hablando de cosas, ¿Cómo le dice el Presi sí me dice, presidente? Majo. Ah, jue madre. Por eso le preguntaba al principio. Yo sí te quiero preguntar, ¿tú crees sinceramente que fue un error haber metido a Armando Benedetti al gobierno? Pues bueno, yo he planteado siempre mis posiciones en relación con Armando Benedetti, pero por supuesto creo que las decisiones suyas, presidente, pues yo las respeto y si se trata de sacar este proyecto adelante, como han visto, voy a estar siempre dispuesta a trabajar. Pero doctora María José, permítame preguntarle con todo respeto, ¿por qué no tener una decisión, una determinación para decir las cosas? Es decir, ¿por qué no decir, sí creo que fue un error? Porque si hasta aquí le está preguntando, pues yo no le voy a sugerir cuáles van a ser sus respuestas, ni más faltaba, pero a la gente le gusta escuchar que los líderes sean claros.
Y de pronto si usted dice, hombre, sí fue un error, pero yo respeto, ¿no es mejor? Porque queda como la sensación de qué habrá querido decir. No, lo que creo es que mi posición es que yo debo respetar las decisiones del presidente primero, pero lo que sabemos Bien también es que política. todos estamos en un proceso de transformación y este Claro. país está en un proceso de transformación, la política y sus formas, y por supuesto que en ese proceso de construcción de una forma distinta de hacer política hemos tenido que gobernar con distintos sectores. Este ha sido un gobierno de coalición donde han participado distintos sectores, inclusive sectores que siempre han hecho política de manera tradicional. Y yo lo que espero es que nos transformemos todos en el camino, que podamos entregarle a Colombia una nueva forma de hacer política distinta, pero espero que quienes hayan pasado por este gobierno definitivamente aprendan, se hayan transformado en el camino y podamos entregarle a Colombia una forma de hacer política distinta a la que se ha hecho en el pasado y que podamos mirar hacia adelante. En lo que no estoy de acuerdo es muchas veces en esas formas tradicionales de la política, en esos estilos tradicionales que no siempre le han contribuido al país, y lo que tenemos que hacer es cambiar, y el cambio implica inclusive cambiar en esas formas. Ese es mi empeño, lo que yo haría, y espero que ellos también se hayan transformado, que tal vez lo que se hacía antes, se naturalizaba antes, hoy no sea naturalizado y en adelante no naturalicen ni los gobernantes, ni los políticos, ni la sociedad. Vale, hay un proyecto de ley que dice el ministro de Justicia que no es impunidad, sino que es una forma de conseguir la paz. Este proyecto de ley que pretende sacar a los narcotraficantes y darle gabela a una cantidad de sicarios, de tipos que están incluso presos, pero que no entendemos qué pretende el gobierno con este proyecto de ley presentado por el ministro de Justicia, el exfiscal. ¿Usted apoya este proyecto de ley? Si usted fuese presidente, ¿también buscaría la forma de sacar a todos estos narcotraficantes, terroristas, delincuentes que están en las cárceles y darles cualquier cantidad de prebendas? ¿A qué costo? ¿Usted lo haría? Pues mira, si lo pones en esos términos, obviamente que no. Obviamente que no. Pero esos Los son delincuentes tienen que pagar por sus Pero crímenes, esos son los los términos. narcotraficantes tienen que pagar por sus crímenes. Yo, pues además como senadora de la República, y creo que en un acto de responsabilidad, además ese proyecto de ley va a pasar por la comisión primera en la que yo estoy, O sea, que debo usted no lo va a apoyar. Debo revisar en detalle, porque una cosa es lo que se dice en un análisis rápido de un proyecto. Luego, ese proyecto tiene que pasar por la comisión primera de la Cámara, porque entiendo fue presentado por la Cámara de Representantes. Cuando me llegue a mí puede haber cambiado mucho, como sucedió con la laboral, como sucedió con la pensional, porque los proyectos como los radica el gobierno cambian. Ahora, hay una realidad es que el país sí debe empezar a analizar. Lo primero, nosotros necesitábamos y desde hace mucho una política real de sometimiento a la justicia. Pero ya están presos. ¿Sí? No, estoy hablando de sometimiento, de grupos armados A los que que están de afuera. manera colectiva no se pudieron someter a la justicia. Y no hubo, ustedes recuerdan la ley de sometimiento a la justicia. ¿Cuántos se sometieron en la ley de sometimiento a la justicia? Bueno, ¿Cuántos grupos? Ninguno. Y lo que tenemos es una reproducción de grupos armados en los territorios, una mutación de esos grupos armados. Y yo creo que inclusive la forma en la que nosotros hemos enfrentado esos grupos armados o como los enfrentábamos en el pasado no corresponde a la realidad de hoy. Necesitamos una mirada nueva en un tercer ciclo de la violencia, con bandas armadas que se han transformado, que han mutado, que inclusive tienen alianzas transnacionales. Nosotros podemos hablar perfectamente del clan de Sinaloa, estamos hablando de la mafia albanesa, se está hablando de distintas mafias que están operando en el país, que tienen lazos y casi que redes construidas transnacionales, y por supuesto eso requiere una mirada no solamente nacional distinta, sino que requiere una mirada internacional de los gobiernos. Casi que deberíamos hacer una coalición de gobiernos para enfrentar de manera mucho más efectiva esta mutación de los grupos armados. Pero lo cierto es que las sociedades latinoamericanas no pueden seguir viviendo este flagelo, y la forma en la que nosotros los enfrentamos en el pasado, lo que
se está demostrando hoy es que debe tener una mirada diferente. Aquí tenemos que ponerle muchísima atención a eso, porque las transnacionales llegan, como lo dijo el presidente, hasta Dubái. Claro, primero se discute en la Comisión Primera de la Cámara y usted hace parte de esa Comisión Primera de la Cámara, es decir, que tiene su aval en revisión. Nos imaginamos que el grueso del proyecto de ley es que todos esos criminales gocen de ciertos beneficios, pero ¿cuenta con su revisión y su aprobación? Yo no te puedo decir que cuenta con mi aprobación hasta que no lo revise en detalle, pero lo que puede estar seguro y segura la ciudadanía colombiana es que desde esa revisión en detalle voy a actuar en consecuencia con mis principios, con lo que creo es mejor para este país. Y si debo votarla que no, la votaré que no. Si debo votarla que sí, porque creo que tiene aspectos que son trascendentales y que podrían dar un salto cuantitativo en términos de justicia, de sometimiento y de pacificación del país, pues por supuesto apoyaré lo que debo apoyar, que creo que es correcto, y lo que no creo que sea correcto no lo voy a apoyar. Radio 1, la de 1. Hablando, Parece, ¿qué pasó? hablando un poquito de paz. Sí. Todo lo demás, María José Domajo. Es que había que Te digo, preguntarle, ¿no? sí, había que preguntarle. Está dura la entrevista. No, ¿cuál dura? Dura, hombre. Si le hemos tratado suave, yo le preguntaría cosas Hemos más. estado acorde, ya ha contestado Sí, todo. Qué sí. chévere que contesten las Menos- cosas. Eso está bien, presidente. Menos mal yo soy un personaje y no soy el presidente, porque ya me hubiera ido. No, si no se fue con la oposición, le estaba diciendo cosas peores porque se va a ir ahorita. Yo sí quiero preguntarte, Mucha Majo. risa. quiere preguntarle? ¿Qué quiere preguntarte, Majo. Majo. Desde tu punto de vista, tú fuiste víctima de la violencia política, porque pues lastimosamente asesinaron a tu padre. ¿Por qué falló la paz total? ¿Qué nos falló? ¿Por qué? ¿Por qué no salió la paz total bien en este gobierno? Creo que parte de lo que decía hace un momento, creo que llegamos con un modelo de seguridad, con un modelo de paz, inclusive muchas veces mezclamos la política de paz y la política de seguridad. Creo que son dos cosas distintas que tenemos que aprender a separarlo. Por un lado, la política de paz, que todos los gobiernos, casi que desde Belisario de Tancur y atrás, han tenido políticas de paz, han intentado modelos de paz. En algunos casos ha sido exitoso, en otros no ha funcionado o ha funcionado parcialmente. Pues por supuesto, ningún gobierno puede prescindir de una política de paz en un país que lleva matándose 200 años. Pero por otro lado tenemos la política de seguridad y muchas veces al mezclarlo, pero también con una política de seguridad que estaba más, digamos, enfocada en combatir, en una lucha contra insurgente, debe ser revisada por todo lo que les decía hace algunos momentos, porque ha cambiado, ha mutado, ha cambiado la violencia. Inclusive cada vez que un proceso de paz fracasa, y eso lo sabemos en Colombia porque hemos pasado por distintos procesos de paz, la violencia se degrada, la violencia cambia y las comunidades tienen que enfrentar y encontrar mecanismos de supervivencia ante esa mutación y esa nueva actuación y muchas veces esa dispersión de grupos armados. Eso lo primero. Así que creo que inclusive cuando el presidente lo plantea con una mirada crítica, lo dijo inclusive en el discurso del pasado 20 de julio en el Congreso de la República, esto tiene que enfrentarse de una manera completamente diferente. Hoy muchos de los grupos que antes se consideraban, tenían una línea política, una ideología política, han cambiado y... Perdón. Tranquila. Tranquila. No era el presidente. La alarma. Sí, como él mismo lo dijo, necesitamos una mirada diferente. Y yo quiero aquí hacer una invitación, porque yo creo que es importante que podamos construir un modelo de seguridad en el que podamos participar desde distintas miradas sociales, inclusive las Fuerzas Armadas, los sectores de oposición en este momento, el sector de derecha, sectores de centro que han hecho análisis importante, que han trabajado con políticas de paz concreta y la izquierda en un modelo de seguridad para el siglo XXI en Colombia, que implique, por ejemplo, una mirada de largo plazo de solucionar los problemas estructurales que ha tenido la izquierda y el progresismo, que tenga esa mirada de corto plazo de soluciones inmediatas que ha tenido la derecha y que podamos generar ahí debería empezar el gran pacto, el gran acuerdo, la gran discusión nacional sobre un modelo de paz integral y para el siglo XXI. No podemos quedarnos con los modelos de paz o los modelos de seguridad que han fracasado y todos han fracasado en alguna medida. Lo que tenemos es que encontrar
un modelo consensuado para sacar adelante y para sacar al país de la violencia, desaprender la violencia, que es importante también, sobre todo para las juventudes. Doctora María José, pero usted ve una oportunidad en estas elecciones, si logra pasar el consenso del pacto histórico, ¿usted ve una oportunidad teniendo en cuenta que mucha gente se siente defraudada con el cambio? Corrupción, personajes como Armando Benedetti, como Roy Barreras dentro del gobierno, que hacían parte de la clase política tradicional, y gente de verdad muy desinflada con este gobierno que prometió un cambio, y lo que vemos es haciendo exactamente lo mismo que hacían otros gobiernos, y tal vez cosas peores. ¿Usted de verdad ve una oportunidad en estas elecciones bajo la bandera del cambio? Pues si no creyera en el cambio no estaría en este espectro político. Y estoy aquí porque creo que se ha hecho mucho. No más hablando en materia de seguridad, se dice no, que la fuerza pública está desmoralizada, y yo creo, póngale atención a un informe que saldrá en estos días al respecto, pero lo cierto es que yo creo que este país ha cambiado en asuntos fundamentales. Yo, por ejemplo, fui autora de la ley de gratuidad en la educación superior y lo presenté antes de que este gobierno llegara a la presidencia en el 2022. Empezó a discutirse en el 2021-2022 la gratuidad en la educación superior y que hoy nosotros tengamos un 98% de cobertura de la juventud que puede estudiar gratis sin pagar la matrícula en las instituciones de educación superior pública. Eso implica cambio. O sea, que la juventud, que el pueblo pueda estudiar en una universidad, que pueda construir un proyecto de vida, que la juventud hoy tenga opciones distintas a andar en la informalidad eternamente, que pueda construir, por lo menos soñar con un futuro diferente. Eso ya implica un cambio. Como te decía hace unos momentos, que aquí estemos discutiendo los asuntos nodales de la sociedad, eso ya implica un cambio, porque antes estábamos hablando de otras cosas. Yo creo que cuando nosotros tenemos 12,000 soldados y policías que estudian gratuitamente y que pueden soñar con ser generales, implica un cambio al interior de las Fuerzas Armadas. Nosotros presentamos una ley de ascensos, de democratización de los ascensos, que implica que cualquier soldado o policía pueda ascender en la línea de mando y ser general de la República. Y yo creo que algo de lo que tenemos que tener conciencia, y por eso estoy en esta carrera presidencial, precandidatura presidencial por ahora, es que los problemas del país, la inercia de 200 años no la vamos a cambiar en 4. Nosotros necesitamos gobernar una generación completa. Eso implica inclusive transformar, como lo decía hace un momento y refiriéndome a tu pregunta, a lo que han hecho, a la forma en la que se ha hecho tradicionalmente la política, a la extorsión muchas veces en la que se convierte la forma tradicional de hacer política. Todo eso debe cambiarse, pero el cambio no se hace en 4 años. Así que yo creo que sí han cambiado cosas en este país. Te nombré unas, pero podríamos hablar del desempleo, por ejemplo. Tenemos las tasas de desempleo más bajas de los últimos 10 años, sectores como la agricultura que estaban en el olvido absoluto y hoy digamos, son los sectores que más han potenciado el crecimiento económico de nuestro país. El café, 22%, la agricultura, la producción de alimentos, más de un 7%, el turismo, Colombia hoy es reconocida en el mundo, la gente quiere venir a Colombia. Tenemos un crecimiento inmenso del turismo en nuestro país, entonces yo creo que sí hay mucho en lo que seguir avanzando y mucho que se puede seguir transformando. Hay que profundizar el cambio y por eso estoy en este camino. Usted mencionó ahorita el tema de la gratuidad en la educación, pero una de las banderas del presidente Gustavo Petro fue condonar deudas del ICETEX, y hoy lo que vemos es muchos jóvenes que siguen sintiéndose como clientes de banco al ICETEX, mucha gente endeudada, mucha gente frustrada. ¿Cree que el presidente, cree que este gobierno le falló a esos jóvenes que pensaban que iban a salirse de esas ataduras en los que los tiene envuelto el ICETEX? Pues mira, yo me sueño con un ICETEX y creo que es un sueño colectivo si hablamos con los usuarios del ICETEX, la juventud que tiene que pagar unos créditos leoninos
y que a pesar de que estudiaron, salieron adelante, consiguen trabajo, pues casi que todo el sueldo se les va para pagar el crédito del ICETEX, y es que necesitamos convertir el ICETEX casi que en un banco de primer piso. El presidente lo decía el otro día, tenemos el Banco Agrario, que es un banco del primer piso, que sobre todo cubre las áreas rurales, pero tenemos unas deudas inmensas con las áreas urbanas. Necesitamos que la gente pueda acceder a créditos baratos, y eso pasa por el ICETEX. Por supuesto que aquí se habría podido hacer mucho más, y hay una deuda con los usuarios del ICETEX, pero necesitamos transformar la institución. No puede seguir siendo la institución para el desangre de la juventud que estudia, que trabaja, sino que tiene que ser una entidad que saque, que pueda permitir que la juventud pueda acceder. Hoy pueden acceder a la universidad, pero necesitamos que puedan acceder a grados, a posgrados, que el país pueda ser el país del conocimiento. Pero te digo una cosa para terminar, nosotros hemos seguramente tropezado una vez. Los gobiernos de derecha y tradicionales han tropezado 200 años. Con los buenos días para todos. Ay, buenos pero días. Ay. Sí los quiero saludar acá para todos. ¿Sí lo identifica, doctora María muerto José? descansa, ¿no? Mire, a mí sí me molesta eso, usted, señor. ¿Sí sabe quién es este majo? Usted señora María José Pizarro, me alegra saludarla. Desde el más allá. Desde el más allá que desde el cielo. Yo me acuerdo, porque es que usted sabe, Ricardo, que a mí me molesta que la gente venga a mentirle en la cara al pero pueblo. ¿cómo se le ocurre? Usted sabe que yo con los políticos no me dejaron manejar la chequera más grande del país. Sí, es cierto. Y la están manejando estos sinvergüenzas, hijuemadres. Oh, no, calma. Pero yo sí vengo a decirle las cosas de frente, doctora Tranquilo, María tranquilo. José Pizarro. Cálmese porque vuelve y se muere. Cuéntele al pueblo. Vuelve y se muere. Cuéntele al pueblo, porque es que yo leí un trino donde usted hablaba del exministro Molano, que había mandado a mutilar y asesinar en la primera línea y en las manifestaciones, y a usted le tocó retractarse de eso. Cuente también eso a la gente. Pues yo te saludo allá desde el Más más allá, Desde el porque tercer además cielo. tengo que reconocer que fuiste visionario. Diccionario. Todavía hay un video que circula por las redes sociales, que yo invito a todo el mundo a que lo vea, donde hace una reflexión alrededor del expresidente Álvaro Uribe. Y así, en ese modo sarcástico, ¿no? Pues por supuesto, creo que vale la pena repetirlo, porque muchas de esas acusaciones que se hacían en ese momento, de esas reflexiones, pues han resultado ser reales. Pero, ¿qué podríamos decir? Siempre existe una responsabilidad que es política, pero yo no voy a hablar del pasado, porque aquí vamos a hablar hacia el mañana. Por primera vez tenemos una fuerza pública que no tiene que esconder la cabeza en un hueco, porque hay más de 6.000 falsos positivos, jóvenes que fueron arrancados de sus familias, asesinados y presentados solamente para subir las estadísticas de las fuerzas militares. Tenemos unas fuerzas militares que hoy no tienen que esconderse, ni avergonzarse, ni asistir a debates de control político, porque estaban mutilando a la juventud por el mal uso de las armas y del armamento menos letal, o que están siendo cuestionadas por su participación o muchas veces violaciones a los derechos humanos en el marco de la protesta. Hoy la fuerza pública puede estar acompañando la protesta, hoy la gente puede salir a movilizarse y lo pueden hacer desde todos los sectores políticos, y la gente tiene tranquilidad de poder hacerlo. Así que esto también es tal vez un cambio. La gente ha recuperado la confianza en la fuerza pública, en la policía, y lo demás pues serán las responsabilidades políticas, inclusive las responsabilidades judiciales por las que tengan que responder los ministros de defensa y del interior inclusive, Sí, que participaron durante el estallido social. Doctora María José, usted es víctima de la violencia en nuestro país. Su padre fue asesinado después de firmar un acuerdo de paz con el gobierno de turno. ¿Qué recuerda de ese momento? ¿Cuántos años tenía? Porque muy poca gente le pregunta a usted sobre eso. Por lo menos yo no he visto tantas entrevistas suyas al respecto, sino hablando de la política en la actualidad. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué recuerda de ese momento de la muerte de su padre, Pizarro? Bueno, yo era una niña, tenía 12 años. 12 años. 12 años, estaba entrando en la adolescencia, se podría decir. Así que tengo recuerdos de mi padre. En un momento, yo creo que de muchísima esperanza.
Y yo quiero que la gente que nos escucha en este momento se quede con ese momento de esperanza. Era un momento en el que creíamos que la paz era posible, fue posible. Mi padre firmó el primer proceso de paz exitoso en Colombia y en América Latina. Dejó las armas para siempre, y digo para siempre porque no solamente él, sino a pesar de que lo asesinaron, todos los miembros del M-19 dejaron las armas y empezaron transitaron de las armas a la política y han defendido sus ideales respetando las reglas de la democracia, una nueva constitución. Y yo creo que fue ese gran momento de esperanza al que ojalá podamos regresar, al momento en el que Colombia se habla no solamente de la violencia, sino que podemos hablar de paz y de un mañana. Así que yo me quedo con ese recuerdo de mi padre. Pero ¿qué recuerdos, aparte de esa intención de él de buscar la paz, después de haberse levantado en armas contra el Estado, qué recuerdo tiene usted como hija? De un hombre profundamente cariñoso, Sí. de un hombre muy sereno y muy tranquilo, de un hombre afectuoso. El día que lo matan, ¿usted qué estaba haciendo? ¿Recuerda ese día? ¿Lo tiene claro todavía? Pues mira, ¿O la es noche difuso? anterior, no, lo recuerdo perfecto. La noche anterior nos vimos, era la primera vez que él se reencontraba como con muchos viejos amigos que no veía hace muchos años. Y él llegó con una camisa blanca, sin chaleco antibalas, y mi hermana Claudia, mi hermana mayor, le dijo: Carlos, no tienes el chaleco antibalas. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá, detrás de la Casa Medina, era un restaurante que se llamaba Tamarindo. Y le dice: te van a matar. Y él le dice: mi amor, si me van a matar, me pegan un tiro en la cabeza, el chaleco antibalas no me sirve para nada. Y cuando vio nuestra reacción, se sentó con nosotras y nos dijo: seguramente me van a matar muy pronto, por favor no me olviden. Al otro día estaba en el colegio, recuerdo que me estaban haciendo un examen de matemáticas, yo tenía otra identidad, yo recuperé mi identidad a los 32 años, pude volverme a llamar María José Pizarro, tuve que hacer exámenes de ADN, pruebas, bueno, exhumar el cadáver de mi padre, bueno, eso fue un proceso muy largo. Para confirmar que usted era efectivamente María José Pizarro. Para reconfirmarle a la justicia, porque nosotras evidentemente lo habíamos Wow. sabido y hay un 99,9% de compatibilidad genética. Y estábamos, era un día de esos lluviosos en la ciudad de Bogotá, ¿no? En los que hacía mucho frío. Y llegó el director del colegio, dice: aquí está María José Pizarro. Yo me asusté mucho, nadie sabía de mi apellido. Y no, aquí solamente ahí está María José, y me llamó, y cuando llegué al despacho del director, a la oficina del director, pues ahí estaba mi madre llorando, ahí no había muerto, nos trasladamos rápidamente a la caja de previsión. Pero ya le habían atacado. Sí, le dieron 15 disparos en la cabeza. Wow. Es decir, que el chaleco antibalas no servía sirvió. para nada. Claro. Lo que él decía. Lo más paradójico es que no lo mataron en la guerra, lo mataron en la paz. Y llegamos a la caja de previsión, recuerdo que subimos por la rampa y habían goterones de sangre, y siempre recordamos con mi madre un poema que él le declamaba de Pablo Neruda, que era, que hablaba precisamente sobre el rastro de la sangre en el camino. Y bueno, ya no lo vi más. Pero ¿alcanzó a verlo a él? No. Sé que pues, se donaron sus órganos, los que quedaron bien, y sé que una córnea del ojo que le quedó bien, porque el otro no quedó bien, pues alguien seguramente tal vez estará ya viendo con algún ojo de mi padre, ¿no? Son anécdotas de la vida. ¿Hay todavía dolor, rencor en su corazón? No, ¿No? a mí no me enseñaron a odiar. Y yo hice un trabajo de más de 20 años. Llevo la mitad de mi vida, tengo 47, haciendo un proceso de memoria con documentales, libros. He buscado entender por qué lucharon mis padres, qué era lo que ellos pensaban, por qué mi vida está conectada con la historia de este país, con ese cordón umbilical tan profundo, por qué de mi propio compromiso, que a veces no entiendo. Y después de 20 años puedo decir que reconstruí a mi padre, que lo reconstruí para guardarlo en mi corazón, que le entregué a la nación colombiana una visión distinta sobre ese hombre que luchó también por transformar, por cambiar a Colombia. Y
como lo he dicho muchas veces, yo al final, después de todo este trabajo, de este camino, parí a mi padre. Tal vez esa cercanía de Pizarro con Petro la acerca tanto a usted con el presidente. Pues tenemos una historia compartida, pues por supuesto, yo comprendo muchas de las cosas que él plantea, no solamente en términos políticos, sino también ideológicos, la forma en la que se expresa y se conecta con la sociedad colombiana, el por qué seguramente hoy tiene todavía un 38-40% de favorabilidad, es decir, de gente que nuevamente votaría por él porque cree, porque él le dio rostro, porque le dio visión, porque empezó a existir en la narrativa de país, y yo todo eso lo entiendo porque fui criada también por esa generación de hombres y de mujeres. Radio 1, la de 1. Bueno, doctora María José. Bueno, María José, es que no le gusta que le digan doctora. Vamos a hacer algo más divertido. Hagamos de cuenta que estamos en una plaza pública donde usted está dando un discurso y la gente le hace algarabía de todo. La gente está diciendo, ¡Majo! ¡Majo! ¿Cuál es el discurso político que usted diría en la plaza pública? Soy María José Pizarro, hija de un líder histórico que dio su vida por la paz, y yo heredé esa lucha. He defendido a Petro en el Congreso contra todos los ataques de la oposición. ¡Oh! ¿Cómo le va a poner eso, jefe? No, eso es el sistema, el sistema. ¿Y cómo le va a poner la segunda? No le ponga la segunda. El sistema, no, el sistema. Ay, ay. No, ¿cómo le va a decir eso a Petro? Siga, por favor, qué pena, María José. Quiero ser presidenta de Colombia porque el país necesita una mujer que cuide con carácter y con decisión. No, ¿cómo le va a poner eso, jefe? No. Respetación. Siga, doctora María José, qué pena con usted. Dicen que soy radical, que me enojo fácil, pero no es cierto. Yo soy paz, yo soy diálogo. No. No. No le ponga eso, jefe. ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? Qué pena. Es que eso? se está mandando sola la música. Siga, María José, qué pena con usted. Mi plan de gobierno es ambicioso. Acabar con la pobreza, con el machismo, con la corrupción. No. Oiga, no. Oiga, ¿qué le pasa? Ese computador está loco. Está loco el computador. Qué pena con usted, María José. Siga, por favor. Quienes han cometido delitos en Colombia van a pagar. Con María José Pizarro ya no van a seguir eludiendo la justicia ni haciéndose los tontos. Ese saltó, doctora. Continúe con la última, doctora. Qué pena con usted. Es el Me sistema. despido de ustedes prometiéndoles que vamos a profundizar el cambio en nuestro país. No. Oiga, no. No le va a poner eso, doctora. Muchas gracias. A ustedes. Hombre, yo le voy a poner otra, le pondríamos otra banda sonora. A ver. Hagamos luego otra y Hay que yo les cambiar. voy a hacer la... Culpa del que está en el Voy a máster. volver a leer el guión y les voy a poner la contra. Nos vemos en TikTok. Doctora María José, buena suerte, Dios la bendiga y que todo sea en pro de los colombianos. No, de verdad, siempre trabajando con Colombia en el corazón. Muchas gracias, muy feliz de estar con ustedes, de reírnos, de soñar, de entregarle a Colombia un poco de alegría. Un gran abrazo. Pero ya se tomó, Doctora María José Pizarro, en las mañanas de uno. ¿Qué pasó, ya, Presi? ya se tomó un guarito en ayunas para matar las lombrices. María José Pizarro en las mañanas de uno, Tribuna RCN.